Sí, muchísimas gracias. Bienvenido de mi parte también. Es un placer estar aquí. Muy buenos días a Ricardo López Murphy, que es nuestro expositor de esta tarde. Bueno, la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, algunos comentarios. Es una fundación, una organización alemana non-profit. Está muy cerca al Partido Liberal en Alemania. Es un partido relativamente pequeño, pero muy poderoso, relativamente poderoso, digamos. Bueno, y la Fundación Naumann fue establecido en 1958 para fortalecer los valores del liberalismo en Alemania. Fue Alemania postguerra, digamos, Alemania del oeste, y hubo una falta de una cultura democrática, y por eso la fundación fue establecida por el jefe del Estado en aquella época, Theodor Heuss. Bueno, y ahora, bueno, algunos años más tarde, en los años 60, la fundación decidió exportar su modelo de educación, formación, educación, capacitación política. Y actualmente estamos activos, tenemos oficinas en 40 países mundialmente en el mundo. Y bueno, una oficina es la oficina aquí en Argentina, en Buenos Aires. Somos responsables de actividades de trabajo aquí en Argentina, pero en Paraguay también. Eso es digamos, una subregión, un trabajo subregional, y hacemos lo mismo como en Alemania, es decir, fortalecer democracia, la idea del republicanismo, luchamos de un mercado libre, pluralismo, Estado de Derecho, derechos humanos, etc. Bueno, y quizás algunos comentarios con respecto a la situación actual. Es una situación muy complicada, lógicamente. Es un desafío, claramente, desafío para el liberalismo, para los liberales. A causa de la cuarentena general aquí en Argentina, en muchos países también tienen estas restricciones muy fuertes también. Bueno, la razón me parece lógica. Bueno, se quiere evitar una catástrofe para el sistema de salud. Claramente se quiere evitar un aumento de números de infectados y de muertos. Eso es lógico, pero por otro lado, esta política aquí en Argentina, pero en otros países también, en Alemania también, esta política de cerrar la sociedad, cerrar el país, tiene impactos económicos, lógicamente tienen impactos emocionales o mentales para los individuos, tiene impactos sociales, claro, y impactos políticos también. Bueno, una palabra puede ser el autoritarismo en democracias. Entonces, es un desafío, pero nosotros como fundación hacemos mucho con nuestros amigos y contrapartners, y Federalismo Libertad es un partner muy importante para nosotros. Hacemos mucho en las redes. Por suerte tenemos la oportunidad ahora de trabajar en el mundo virtual, en el mundo digital. Podemos continuar con nuestro programa, podemos realizar muchos programas. Bueno, eso es un señal, es un señal. Quedamos optimistas, vamos a luchar contra el pesimismo, y bueno, continuamos el trabajo y continuamos, digamos, sí, proteccionar nuestros valores, los valores del liberalismo. Bueno, muchísimas gracias para la atención. Y ahora tenemos el honor de escuchar
a Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a presentar a Ricardo. Primero, mi nombre es Celeste, estoy aquí moderando este encuentro junto a José Manuel. Y bien, vamos a presentar a Ricardo. Ricardo López Murphy es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata, con maestría en Economía en la Universidad de Chicago. A lo largo de su trayectoria política se desempeñó como ministro de Defensa, ministro de Economía y ministro de Infraestructura y Vivienda. Fue presidente de la Red Liberal de América Latina, RELIAL, y actualmente preside la Fundación Cívico-Republicana. A continuación, José Manuel les va a explicar la dinámica del evento. Bien, Celeste, gracias. Perfecto. Bueno, Ricardo nos va a brindar su conferencia acerca del coronavirus y la situación institucional que atraviesa Argentina. Y posterior a su disertación, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Los participantes que se encuentran conectados pueden o levantar la mano y le habilitamos el audio, o nos las envían por el chat que sale ahí en el panel inferior central de sus pantallas. Así que, bueno, adelante Ricardo y al final hacemos el intercambio. Muy bien. Buenas tardes a todos. Yo hoy voy a hacer una breve exposición para que tengamos espacio para el intercambio de opiniones. Básicamente voy a tratar de entender cuál es el impacto económico del coronavirus a nivel internacional, después el impacto sobre los países y por último hacer algún comentario sobre Argentina, tanto en cómo estructuró su reacción sanitaria, su cuestión económica y su cuestión institucional, y luego abrimos el intercambio de todos a otras visiones u otras opiniones. El coronavirus básicamente, en términos económicos, ha hecho colapsar el insumo trabajo. Entonces, eso contrae la capacidad productiva de los países, probablemente algo más del 50% de su potencial productivo. Esa caída dramática no tiene antecedentes, aún va a ser mayor que la de la Gran Depresión. Básicamente es un impacto, un shock de oferta que desata un shock de demanda agregada por el temor a gastar y el encierro y el pánico a contagiarse la enfermedad, y eso produce un efecto piramidado de caída de la oferta, caída de la demanda, caída de la oferta, caída de la demanda, que produce una dramática contracción del nivel de vida a escala global. Para parar los efectos subsidiarios de demanda agregada es que los países más avanzados han lanzado paquetes que nunca habíamos visto, son paquetes que exceden 4 o 5 veces los que vimos en la crisis del 2008-2009, que básicamente no pretenden ser una vacuna contra el virus, sino evitar sus efectos secundarios, tanto sea en caída de la demanda como, y esto es muy importante para el problema de Argentina, como para ayudar a sostener con mecanismos regulatorios, con financiamiento o con subsidio, el entramado privado productivo, que es en última instancia el que paga impuestos, el que sostiene al resto. Uno de los atributos más importantes de la economía mundial es que es el sector privado el que la sostiene, y en nuestro país, antes del coronavirus, ya tenía dificultades para hacerlo por la enorme presión tributaria y el enorme nivel del gasto público. Si ese sector se contrae, imagínense lo que inexorablemente le va a pasar al sector público, que no puede aguantar muchas semanas más si no se retorna al trabajo, pero bueno, es un tema que discutiremos luego. Entonces, el primer shock es un shock a escala mundial de oferta. El segundo shock es la naturaleza de la hibernación. Esto hay que pensarlo como una guerra, o sea, en una guerra el sector civil se contrae para dar lugar
a la expansión del sector bélico, que no solo son los ejércitos, sino es toda la producción para la defensa. En este caso, la guerra contra ese enemigo invisible, casi un alienígeno, que es el virus, que todos los países del mundo combaten, que básicamente reasignan recursos a la salud, a la seguridad y a la defensa para enfrentar el problema, tanto es en materia sanitaria, en materia de seguridad en estas circunstancias tan complejas, y en materia de defensa por todos los problemas logísticos, sobre todo en los sectores más vulnerables. Esa hibernación, ¿qué significa? Que el sector que no va a trabajar, tanto sea en el sector público como en el sector privado, contrae, como los osos en la hibernación. Los osos cazan salmones en la primavera, el verano y el principio del otoño. Después, durante la hibernación, no cazan, porque no hay salmones, y si quisieran salir de sus cuevas, se morirían. Entonces, lo que se hace en la hibernación es reducir el gasto que se hace en esos sectores. En el sector público, en todo el mundo, lo que hay es una contracción de pagos, de apoyos para hacerlo financiable el esfuerzo, y en el sector privado se auxilia a las pequeñas y medianas y grandes empresas, porque si no producen no pueden pagar los salarios. Entonces hay que pagar un salario mínimo ahí a los que quedan paralizados, hibernando, como hay que pagarle un monto también muy reducido al sector público no comprometido en la lucha contra la pandemia. Es decir, esta cuestión es conceptual, no hay escape a esto. Hay países que por sus torpezas institucionales, por su mal diseño, lo hacen estallando la tasa de inflación y la devaluación. Esperemos que no sea nuestro caso. Esperemos que se den cuenta de la objetiva restricción que tenemos. El tercer elemento es la inmensa incertidumbre. Es muy difícil lidiar con un problema donde uno no sabe, primero en el aspecto sanitario, si hay un tratamiento eficaz, el tiempo que demorará tener una vacuna. Ricardo. ¿Cuánto riesgo hay de portadores asintomáticos? ¿Cómo localizarlo? Por eso hay como una desesperación en todo el mundo de testear lo más posible. Pero la incertidumbre en materia sanitaria es dominante. Por eso todos los países están como paralizados, están navegando en aguas no mapeadas, con lo cual los riesgos son enormes y todo el mundo actúa con una inmensa prudencia por básicamente un gran temor a que se produzca una segunda inmensa ola de contagio. Ese es el núcleo de la incertidumbre en materia sanitaria. Y en materia económica, naturalmente, hay una gran incertidumbre porque sabemos que nos vamos a empobrecer de una manera como no ocurre desde la Gran Depresión. Va a haber caídas del nivel de vida que inimaginables en todo el mundo, en la región y nosotros. Es decir, caídas de nivel de vida muy, muy significativas que tenemos que ser realistas de reconocerlas y no tratar de artificialmente ignorarlas, porque eso, la realidad nos va a imponer una restricción muy severa. Tampoco sabemos a qué velocidad salimos, pero sí se puede calcular que probablemente las pérdidas de este episodio, yo diría, no van a estar lejanas a largo plazo, en el mejor de los escenarios, a cerca de la mitad del PBI mundial. Va a ser una pérdida enorme a lo largo de muchos años, pero una pérdida. ¿Cuál es el impacto que esto tiene sobre los países? Bueno, yo aislé 5 grandes shocks. El primero de ellos es la caída del nivel de actividad global. Yo calcularía 10-11% de caída del ingreso agregado. Esa caída probablemente a todos los países les produzca un bajón en su nivel de vida que se recuperará en 6-7 años, pero vamos a mirar el pasado como si hubiera sido un tiempo venturoso por varios años.
El segundo efecto es sobre el precio de las commodities. Acá esto es una cuestión delicada para los países emergentes. Está claro que ahí hay tres niveles de impacto que se ven muy fácil en los precios. Los combustibles han caído prácticamente 50%. Los países que producen petróleo si estamos todos muy mal, ellos están particularmente mal. En segundo escalón son los que producen metales que están incorporados al índice de producción global, cobre en el caso de Perú y Chile, hierro en el caso de Brasil. Esos van a tener un segundo escalón, un escalón de caída de 15, 20% de los precios, que va a tener un efecto muy duro sobre su nivel de actividad. Y en tercer lugar, las commodities agrícolas, que ahí hay casos de que sencillamente no han caído, por lo cual, en ese aspecto, nuestro país tiene una oportunidad interesante, porque en el mundo que se va a derrapar todo el mundo, lo que nosotros producimos esencialmente en el corazón de nuestras exportaciones va a caer menos, que en parte va a compensar nuestra gran debilidad, que es haber entrado a la crisis con una situación fiscal destatalada, con un gran déficit, con una moneda destruida, malversada, devastada por la inflación, con una ausencia de mercado de capitales por haber destruido los fondos de pensiones, los ahorristas institucionales, sin mercado financiero y con una altísima tasa de inflación. O sea, hemos hecho muy mal las cosas durante muchas décadas. Cuando viene una catástrofe de esta, se sufre por la catástrofe y por lo mal que uno entró. Y nosotros entramos muy abajo, parte de eso está compensado porque producimos cosas que van a sufrir menos que el resto. El tercer tema, que es muy importante en la economía mundial, es el turismo. Es el turismo, para que ustedes tengan una idea, en el año 2000 salían 4 millones de turistas chinos, en el año 2019 salieron 160 millones, o sea, el turismo explotó en el mundo, el turismo es más que la población, en España, en Francia, en Italia, en Grecia, en Portugal, o sea, el turismo tiene una relevancia en todas las islas del Caribe, los países centroamericanos, Cuba. Son países que tienen digamos, un ingreso enorme del turismo, y esta es una actividad que va a sufrir enormemente. Déjenme hacer ahí dos digresiones. Para tener una idea de lo que es el colapso, si alguno puede entrar a algún periódico, vea la foto de Orlando. Orlando era uno de los lugares más prósperos de Estados Unidos, es como si hubiera desaparecido. O sea, uno de los lugares más prósperos del mundo colapsó. Colapsó, como si se hubiera acabado la ley de la material de las minas de una zona, desapareció. En Argentina el impacto del turismo no es como en estos países. Nosotros recibimos turismo por 5 o 6% de nuestra población, no por nuestros errores, deberíamos recibir más, pero bueno, eso es un error del pasado. Hacia adelante ese es un impacto menor, aunque no es menor en algunos lugares, como las Cataratas del Iguazú, como Calafate, como Bariloche, como Tierra del Fuego, como San Martín de los Andes, lugares donde el turismo externo era muy significativo. La ciudad de Buenos Aires van a sufrir fuertemente esa ausencia de recursos, sobre todo de recursos externos. En parte no sufrimos tanto problema de argentinos en el exterior, porque este año la venta de pasaje había caído casi 80% por las devaluaciones, la recesión y los impuestos al viaje al exterior, así que eso fue un tema menor, pero da una idea del impacto diferencial. De nuevo, esta variable, en nuestro caso, no ofrece un grado de impacto grande como lo ocurre en otros países, por ejemplo, Ecuador, República Dominicana. En El Salvador, 20% del ingreso nacional son remesas. Es que este es el otro punto que viene. El punto que viene, el cuarto punto, son las remesas.
Las remesas son muy importantes en muchos países del mundo, Filipinas, Pakistán, Corea del Norte, Cuba, muchos países centroamericanos, Ecuador. Hay países centroamericanos que yo les decía reciben aproximadamente 20% del ingreso nacional en remesas. Como si a la Argentina de golpe se le cortaran 80.000 millones de dólares. No sabríamos qué hacer. No sabríamos qué hacer. Yo tampoco. O sea, en El Salvador el presidente y su gabinete rezan todas las noches para que pase algo que lo saque de esta catástrofe. En ese caso tampoco Argentina es receptora de reserva, de remesa de manera significativa. Probablemente en el pasado fue emisora hacia sus países vecinos. Creo que por el estado económico en el que vamos a quedar eso no va a ocurrir más, pero deja de ser un tema que sea relevante para nosotros. El quinto tema, la quinta faceta, es el problema de la utilización de los mercados internacionales de capitales. Muchos países financiaban sus exportaciones, su inversión, utilizando el financiamiento externo. Eso lamentablemente también se va a cortar y les va a hacer un daño a la mayor parte de los países latinoamericanos. En el caso de Argentina eso es menor, porque nosotros, malas políticas, no tenemos acceso a los mercados internacionales y nuestro problema es cuánto exportamos para sobrevivir. O sea, tenemos que exportar mucho, porque como no tenemos acceso al crédito, no tenemos reserva, uno de los problemas más serios que tenemos es nuestro bajo nivel de reserva, la única manera de subsistir es vender bastante más de lo que compramos, y vamos a tener que hacerlo, y eso va a requerir, yo acá les anticipo, un tipo de cambio singularmente elevado. Sin eso Argentina no va a poder enfrentar las dificultades ni, digamos, atenuar su vulnerabilidad. ¿Cuál fue la reacción de nuestro país? Haciéndolo muy breve, yo diría en materia sanitaria, probablemente, viendo la experiencia de otros países, se anticipó en el encierro de su gente, no se anticipó en comprar los kits para los test. Si nosotros hubo momentos que testeábamos aproximadamente una 20ª parte de Chile, ahora estamos testeando una 10ª parte, por eso los números nuestros parecen menores que los chilenos, pero porque nosotros no testeamos nada más que a los que están en situación desesperada. El encierro actuó como había actuado un siglo antes, cuando la fiebre española, Hipólito Yrigoyen lo que hacía era encerrar. ¿Cómo los encerraba a los migrantes? Los encerraban en el hotel de los inmigrantes. Ese encierro de 15, 20 días actuaba como, digamos, como una cuarentena. Si usted no manifestaba signos de fiebre, lo dejaban entrar. Si usted tenía fiebre, lo mandaban a un lazareto. Y ese mecanismo hizo que en la fiebre española nosotros tuviéramos un impacto mucho menor, al igual que Uruguay. Valle hizo exactamente lo mismo en Uruguay, mucho menor del problemón que hubo a nivel internacional. Nosotros tuvimos un impacto mínimo de la fiebre española, sobre todo porque bloqueamos la frontera con Chile, el río nos bloqueó con Brasil, Paraguay después de la guerra había quedado muy, muy debilitado. El único lugar donde sufrimos gravemente la fiebre española fue en Salta y Jujuy, porque la frontera norte con Bolivia estuvo abierta. Entonces, la tecnología sanitaria que se ha usado es la tecnología de hace un siglo, probablemente por el pánico que les dio no tener los kits de testeo, porque se asustaron con los episodios de España e Italia y con dudas sobre cómo reaccionaría nuestro parque hospitalario de unidades de terapia intensiva. En eso yo diría que Argentina tiene una dotación significativa. Es decir, el parque medido es un buen parque, mejor que los otros países latinoamericanos. El problema ahí es que no sabemos si va a funcionar, porque esta vez lo vamos a testear a fondo, y ahí a lo mejor están las máquinas, pero no están los operadores, porque
los operadores que tenemos no pueden trabajar 24 horas. Entonces, ahí es como si nos faltara una segunda línea, una tercera línea de suplente. En eso espero yo que las unidades sanitarias hayan estado trabajando a más no poder para tener el capital humano que pueda respaldar los equipos. En materia económica, al principio le erraron feo porque fueron a reforzar planes sociales y jubilaciones, ahí no está el problema, ellos recibían ingresos. El problema que nosotros tenemos es sostener el entramado privado productor de impuestos, que son las empresas privadas. Ahí es donde está la debilidad y ahí es donde el gobierno, yo creo, no ha actuado adecuadamente. En dos líneas. Una, bajando y postergando el pago de impuestos, eliminándolo o postergándolo para darle aire a las empresas privadas. Y en segundo lugar, para darle un subsidio, porque los empresarios, si no pueden trabajar por orden del gobierno, el pago de los ingresos, que no pueden ser los salarios, en un salario mínimo, tienen que estar a cargo del Estado. O sea, un pago para que la gente se pueda sostener, hibernar, como explicamos, pero eso no lo puede pagar el sector privado, y sí, la clave de esta terrible crisis es si lo logramos preservar intacto. Si logramos preservar el sector privado, ni bien se diluya, se encuentre una solución a la enfermedad, vamos a salir raudamente. Con todas las limitaciones, las carencias que tiene nuestro sector privado, pero es lo que tenemos, es lo que paga impuestos, es lo que sostiene al resto. Si lo reventamos al sector privado, no vamos a tener salida posible. Y eso, nuestro sector privado, además de producir empleo, inversión, innovación, lo que produce esencialmente es una cantidad de impuestos extraordinaria. De eso viven los gobiernos locales, provinciales y nacionales. Si eso se corta, no queda nada. Eso hay que entenderlo. Ahí, ojo con tontería, porque todo el mundo ve que se pagaron los sueldos de marzo. Abril, si se pagan, la caída de la recaudación va a ser dramática. Si se pagan, va a ser con mucha emisión. Ya para mayo no se va a poder hacer. Ahí va a haber que hibernar. Hay que hacer la restricción. Si no se hace, va a haber, no se puede emitir dinero al ritmo que lo hemos estado haciendo estos 2 meses. Un poco se puede, pero hay un límite en eso, y ustedes ya lo estarán viendo en las cotizaciones paralelas del dólar, el exceso que se ha cometido. Pero aguanta un poco. Rápidamente hay que pensar que el sector privado y el sector público, que no están en la lucha contra la pandemia, tienen que hibernar. Los osos, cuando hibernan, ingresan menos. Eso, si no se entiende eso, es infinanciable el programa. El tercer aspecto es el aspecto institucional. Lamentablemente, en la Argentina se ha paralizado la justicia y se ha paralizado el Congreso, la legislatura. Se ha utilizado esto para hacer una suerte de monarquía absoluta. Se gobierna por decreto de necesidad de urgencia sin tener conciencia de que ese no es nuestro entramado institucional. Y eso tiene costos, tiene ilegitimidad, tiene riesgos muy grandes. Ahí hay que hacer algunas modificaciones para que pueda operar a full, pero eso requiere mucha cooperación y requiere reglas, y por supuesto requiere otra cosa que es vital. Nosotros tenemos que volver a trabajar, sobre todo en las provincias o en los lugares donde la epidemia ha golpeado menos, adoptando, por supuesto, las previsiones de higiene extrema, lavándose las manos, teniendo con agua y jabón, teniendo alcohol en gel en todos los lugares, poniendo y trabajando con barbijo, poniéndose a suficiencia de distancia de los otros, es decir, con una atmósfera que cuidemos extraordinariamente, que no se transmita el virus, pero volviendo a trabajar, porque sin trabajo, sin producción, sin impuesto, no hay vida. O sea, esta idea de que nos encerramos y el mundo se acaba, no es cierto. Nos vamos a colapsar con ese procedimiento. Tenemos que volver, bueno, los más jóvenes, los más aptos. La tasa de mortalidad es extraordinariamente baja, abajo de 60 años. Es un 3-4% entre 60 y 70 años, un 8 entre 70 y 80, un 15 arriba de 80,
bueno, será cerca de 30, arriba de 90. Pero protegiendo a las personas mayores, protegiendo a los que tienen, digamos, dolencias previas que son muy vulnerables, el resto debería, con las precauciones del caso, volver rápidamente a trabajar. En particular, una cosa que no ha funcionado y que nos llevó a una catástrofe, son los bancos. O sea, los bancos son un servicio, acá deberían trabajar los sábados. O sea, los bancos, en una sociedad que tiene 50% de la gente informal, los bancos son como oasis. Es donde la gente va a buscar liquidez. Los que trabajan con home banking, que el banco esté sin atender público, no, más o menos lo mismo. Pero los que necesitan ir al banco a cobrar su pensión, su jubilación, a buscar liquidez, si uno les corta la ventanilla, les hace un desastre. Por eso es muy importante que los bancos tengan un servicio. Yo creo que deberían atender 10 horas, o sea, de las 8:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, en 2 turnos, para tener a full el mecanismo de atención, evitar el amontonamiento y trabajar, por supuesto, los sábados, porque en el resto del mundo trabajan los sábados y sería muy bueno que lo hicieran acá también. Por último, va a ser un tiempo difícil, es mejor que lo reconozcamos. Hacia el futuro, Argentina, para salir, por lo que expliqué al principio, va a tener que salir vigorosamente por sus ventas externas. Primero, porque es su condón umbilical. Si no hay ventas externas, no va a tener ingresos. Sin ingresos, no va a poder consumir, no va a poder producir. Me parece una cuestión de sentido común. No vende, no vive, la caída del nivel de vida va a ser muy grande, mejor es que lo entendamos de entrada. El segundo punto es, yo creo que la comunidad internacional va a prever un gran mecanismo, como ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Se van a desarrollar las instituciones, algunas de las cuales ya está, para hacer una cooperación internacional, lo que yo diría un gigantesco plan Marshall. Argentina tiene que estar en primera línea, tiene que ir a meterse en todos los lugares donde haya ayuda, sin ningún tipo de prejuicio o condicionamiento. Lo que sea, porque vamos a estar vulnerables. No es la situación que nos tocó al fin de la Segunda Guerra Mundial. Yo el otro día explicaba en un programa de televisión, que espero me hayan escuchado, que al fin de la Segunda Guerra Mundial teníamos el equivalente a un poco más del 40% del producto en reserva, como si hoy tuviéramos 200.000 millones de dólares de reserva. Para que ustedes se den una idea, toda nuestra deuda relevante son 190.000 millones. La podíamos pagar al contado con la reserva que teníamos en el 45. Y del 45 al 47 tuvimos precios internacionales increíbles, 6 o 7 veces deflactados a precio de hoy, los que tenemos hoy. Si tuviéramos el trigo a $1.000, la soja a 2.000, no necesitaríamos que nadie se ocupe de nosotros, nos tendríamos que ocupar, como fue en aquella época, de ir a auxiliar al resto del mundo. Todos los que han estudiado historia recordarán cuando a Eva Perón la esperaban multitudes en Madrid porque llevaba ayuda alimenticia. Entonces, esa Argentina no está disponible. Nosotros esta vez vamos a estar muy afectados. No entramos después de muchos años de acumular capital, sino entramos en muchos años de populismo. Estamos descapitalizados. Entre el 1890 y 1945 tuvimos una inflación menor que Estados Unidos. Decíamos más rápido. Ahora nosotros hace 10 años que no crecemos, hace 46 años que crecemos al 1,4, no tenemos reservas, o sea, no estamos capitalizados, no es la Argentina de la posguerra, es una situación diferente. Espero yo que el sentido común informe a todo nuestro liderazgo. He concluido y estoy dispuesto a las preguntas y espero que todos hayan podido aprovechar este esfuerzo para tener una perspectiva sobre el problema mundial, regional y de la Argentina misma. Gracias a todos. Muchas gracias, Ricardo. Perfecto, Ricardo. Muchas gracias. Ya tenemos algunas preguntas acá. Celeste, si comenzamos con las preguntas, ¿te parece? Pasemos al momento de las preguntas. Yo aquí tengo la pregunta de Alexis. Alexis pregunta, ¿cree que el mundo va a ser más globalizado o más proteccionista? ¿Le parece que las libertades individuales están en peligro? ¿De qué forma?
No, ese riesgo está, digamos, por ejemplo, en algunos países se han apropiado del poder definitivamente, como es el caso de Orbán en Hungría, que aprovechó esta circunstancia para asignarse poderes absolutos. Yo creo que riesgos de un surgimiento de actitudes aislacionistas como la década del 30 están. Le fue muy mal al mundo con esa estrategia y le volvería a ir muy mal si siguiera esa estrategia, pero riesgos de liderazgo mesiánico, cuando hay mucha miseria, cuando la situación es muy difícil, la búsqueda de un salvador, de un personaje cuasi mágico, es una tentación. Yo creo que tenemos la obligación de defender la perspectiva de la libertad, la democracia representativa, la sociedad abierta, la economía de mercado, las reglas que han hecho al mundo libre y exitoso. Por eso yo creo que va a haber un mecanismo de cooperación internacional. Yo tengo la expectativa que eso ocurra, pero no me animaría a decir que va a ser fácil derrotar el aislacionismo. Yo creo que hay un riesgo de que el camino sea el del aislacionismo y su consecuencia sería muy parecida a la década del 30, con todas las tragedias que generaron, con un nivel de degradación política, institucional y económica extraordinaria. Yo espero que el mundo rumbee para el otro lado, en particular viendo lo que pasó en la posguerra. La posguerra fue la época más exitosa de la historia de la humanidad. Cuando uno mira cómo terminamos la Segunda Guerra Mundial y se viene hasta hoy, ese tiempo, el producto del mundo creció multiplicado por 15. Ha subido probablemente en términos de ingreso per cápita por 7, por 8, o sea, ha sido un mundo increíblemente exitoso. Que en lugar de seguir ese rumbo, se quiera ir al rumbo de los 30, me parece un suicidio, una mala lectura de la historia, una actitud contra el sentido común. Pero bueno, puede ocurrir. No tengo una respuesta contundente. Yo voy a luchar para que prevalezca la libertad y por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo. Para que seamos conscientes de los dilemas, de los problemas, que no se los adjudiquemos a una conspiración o a ideas, digamos, irreflexivas, sino que entendamos, pasó una tragedia, una desgracia que tiene esta consecuencia y se corrige de esta manera. Y hay un camino que es superior a los otros. Eso es lo que voy a defender en la arena política en Argentina, en América Latina y en el mundo. Y los invito a ustedes a acompañarme. Gracias, Ricardo. Perfecto, Ricardo. Vamos a ver Si teníamos Ricardo... una mano levantada de Ricardo Forenzas, si le habilitamos el micrófono, no sé si todavía mantiene la duda o avanzamos con una del chat, Ricardo. A ver. Hola, Ricardo, ya podés habilitar tu micrófono. Está a la izquierda de la pantalla. Abajo a la inferior izquierda, sí. Bueno, si no, vamos avanzando con una del chat mientras se conecta o nos la escribe. Ricardo, por el chat te comenta Santiago J. ¿Cuál es tu perspectiva acerca del tema de la emisión y cómo ayudarías al sector privado? Si crees que una emisión desmedida para subsidiarlo puede ser el camino, sin importar la inflación que en teoría podría ocasionar. Yo creo que en el corto plazo hay un paquete que era imprescindible, que era ayudar al sector privado, como hacer los ahorros en el sector público. Hay que hibernar, el sector privado que hiberna, ahí hay parte que hiberna, parte que está trabajando. El tema es lo que está trabajando. En ese proceso algo de emisión monetaria se va a usar. Si se usa hay que ver cómo se la va a rescatar más adelante. Por eso yo he propuesto
no con mucho éxito, que hubiera un comité de asesores económicos con dos tareas. Una, ayudar al diseño de una política de la coyuntura, como diría Keynes, cómo pagar la guerra, y un segundo comité sobre las reformas estructurales de largo plazo, entre otras, cómo desarmar la emisión que la emergencia nos obliga a hacer para auxiliar al sector privado. Parte del auxilio del sector privado viene de no gastar en el sector público. O sea, si yo al sector público lo tengo en la casa refugiado, sus gastos bajan mucho y el ahorro, digamos, nosotros pagamos entre planes sociales, jubilaciones, como 140.000, 130.000 millones de dólares. Y si hacemos un pequeño ahorro ahí, no hay nada equivalente a eso. Así que con hacer un pequeño ahorro ahí tenemos para sostener los subsidios al sector privado, y eso va a durar 2 meses, 3 meses, lo que sea necesario para estar seguro que podemos abrir las puertas y lanzar a la gente a trabajar masivamente. Vale, perfecto. Celeste, seguimos con alguna del chat, ¿no? Sí. A ver. Bueno, seguimos con Ezequiel. Ezequiel pregunta, ¿cuál será la principal herramienta para salir de la crisis? ¿Qué rol piensa que jugarán los precios internacionales de commodities? ¿Lograrán cubrir todos los frentes en los que hacemos agua? No, yo diría, van a caer menos de lo que van a caer el petróleo y los metales. Por eso los países petroleros, o si usted quiere, a estos precios vaca muerta no es viable. Yo diría, la producción nuestra va a ser vigorosa, yo eso tengo confianza. No alcanza para financiar lo que financia el resto. Por ejemplo, una cosa que yo explicaba de la Segunda Guerra Mundial, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, nuestro campo tenía que aguantar a 13 millones de habitantes, ahora tiene que aguantar a 46, o sea, es 3 veces más. O sea, hay una reserva importante, pero no para bancar 3 veces más. O sea, ahí va a haber que poner a todo el mundo a trabajar. O sea, vamos a tener que restablecer a pleno la cultura del trabajo, con regulaciones, con reglas, o sufrir la miseria de no hacerlo. Eso va a ser la opción que vamos a tener. O vuelven a trabajar o la miseria, que yo creo que va a ser el dilema terrible que vamos a tener luego que esto concluya. Mientras tanto, eso es lo que el largo plazo nos va a imponer, yo creo que mucha gente no se da cuenta, con caída de 15, ¿viste? No va a haber espacio para otra cosa, no va a haber recursos. Ahora, si volvemos a hacer a todo el mundo a trabajar, si por ejemplo los días de escuela que hemos perdido, se suprime el verano, o sea, el verano, las vacaciones fueron la cuarentena, ¿no? La escuela hay de acá hasta el 2021, hasta diciembre del 2021, porque vamos a unificar los 2 años sin perder un día de todo el verano. O sea, acá se acabaron si no hacemos eso, se va a producir un deterioro enorme en nuestra desigualdad. Yo, por ejemplo, debo confesarle, soy profesor en UCEMA, hay 175 cursos online. Nuestros alumnos, digamos, reciben clase como normalmente. No es igual, pero más o menos. En los segmentos más pobres de la sociedad, una gran parte de los que están bajo educación estatal, eso no ha ocurrido. Entonces, la única manera es recuperar los días perdidos, y va a haber que recuperar sin vacaciones. Eso no me parece a mí terrible, pero hay gente que se pone nerviosa cuando se lo digo. Yo creo que vamos a tener que trabajar más, vamos a tener que cambiar las regulaciones laborales para tomar a toda la gente que no trabajaba, y eso va a requerir mucha flexibilidad. O entendemos eso o no tenemos salida. De acuerdo, Ricardo. Ahora tenemos una consulta de Manuel Guisone. Él te quiere preguntar, ¿qué crees que está pasando con la oposición que se encolumna detrás del líder de Alberto Fernández en vez de defender a sus votantes? Bueno,
Yo creo que tenemos una crisis de nuestro sistema político que en estas circunstancias se hace muy ostensible. Yo quiero recordarle a todos que fuimos a las elecciones a votar. Yo nunca recuerdo un episodio igual. Nadie votó muy convencido. Votó básicamente porque el otro era peor. Y eso genera una crisis de representatividad que se ve ostensiblemente todo el tiempo y que no es sana. Fíjese el rol y la pobreza del planteo del liderazgo opositor. Pero de todas maneras, el que tenemos, yo si pudiera convencerlos a todos, lo que diría es que se reabra rápidamente el Congreso y que vayan a escuchar y demanden que el jefe de gabinete vaya a explicar cuál es el plan sanitario, cuál es el plan económico, cómo vamos a salir de esto. Acá nadie da respuesta, son conferencias de prensa donde se dicen cosas que después nos hacen pasar un papelón porque no resisten el análisis estadístico. Vaya por caso, el 80% de la gente arriba de 65 años se muere o se contagia, nada de eso es cierto. Pero como no hay esa expresión orgánica e institucional de la oposición, estas cosas pasan. Como también pasa que nadie pregunta por qué tenemos tan pocos test. Como pasa porque nadie pregunta esa afirmación del ministro de Salud cuando dijo: yo esperaba que llegara más tarde, creía que iba a tener un impacto menor. Bueno, estas son las cosas decisivas. Donde uno se equivoca en esas cosas le hace un daño a su sociedad enorme. ¿Y cómo se va a auxiliar a las pymes, a las medianas, a las grandes empresas para que sobrevivan y puedan hacernos resurgir? A mí me gustaría que tuviéramos otra oposición y tenemos que hacer el esfuerzo de construir, entre otras tareas, además de recuperar la economía, vamos a tener que dedicarnos a construir una alternativa opositora vigorosa, clara, que pueda expresar, que tenga autoridad. Es difícil que tenga autoridad cuando viene de un gran fracaso. Para equipo que falla, equipo que se reemplaza. Eso ocurre en todos los lugares del mundo, en todas las actividades del mundo. Bien, vamos a pasar entonces. Norberto Freire había pedido la palabra. Voy a habilitarle el micrófono por las dudas quiera decir su pregunta por escrito. Está abajo a la izquierda. También la escribió ahí, y tiene la palabra. Sí, no sé si me escuchan. Buenas Sí. tardes a todos. Buenas Lo tardes. escucho bien, Norberto. Bueno, un gusto. La pregunta mía era si lo ve Alberto Fernández y a su equipo permeable a encontrar o a escuchar las alternativas que se le acercan. Si lo ve permeable respecto de los caminos a seguir o están muy dogmáticos. Yo no le podría dar una respuesta contundente. A mí me parece que no hay, yo he sugerido, como lo he hecho públicamente, ya lo sugerí en privado y lo sugerí públicamente el domingo en el programa La Mirada de Roberto García, yo propuse a la gente del gobierno que se nombraran 3 equipos técnicos. Un equipo de epidemiólogos, como el que lo asesora el presidente, un equipo de expertos en seguridad y defensa para movilizar todos los recursos del país. Hay muchos lugares que se han armado de hospitales móviles, hay una complejidad logística ahí y de seguridad muy significativa. No sé si ustedes han visto los problemas que hemos tenido en las villas de emergencia, hay una infinidad de problemas. Y un equipo de expertos económicos que hagan hacer como hicieron a Roosevelt en la guerra, o sea, que lo ayuden a preparar la movilización, o sea, y la movilización tiene cómo pasamos esta situación tan crítica, tan difícil, y cómo hacemos, primero, para compensar los desajustes que ocurran ahora, y cómo hacemos para que nuestra economía no esté sometida al fracaso que estuvo sometida los últimos 40 años, agravado por esta peste, que va a hacernos una caída del nivel de vida muy grande. Entonces, no he tenido oídos receptivos, pero sigo insistiendo. Yo creo que hay que
Hay que mejorar el manejo de corto plazo. A mí me parece que si todo lo que tenemos es subir la tasa de expansión monetaria, esto dura poco. Y me parece que eso hay que pensarlo con cuidado. Me parece que nadie ha explicitado con claridad los dilemas, y lo voy a poner con toda franqueza ante ustedes. El dilema es que vamos a hibernar. Hibernar significa hacer lo que hace el oso, eso hay que entenderlo. Y que vamos a quedar con un nivel de pobreza después de la crisis que va a requerir que todo lo que teníamos antes lo tenemos que cambiar. O sea, esta cuestión de regulaciones laborales que hacían que 50% o más de la gente esté en negro, que en el noroeste, ya que estamos con federalismo y libertad, en Chile el 40% de la gente en condiciones de trabajar está en blanco, en el noroeste el 8%. Entonces eso no puede ser, en el sector privado me refiero. Eso no puede ser, eso hay que cambiarlo, eso hay que hacer un marco regulatorio que haga muy atractivo contratar mano de obra. Fíjese lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos este mecanismo opera automáticamente. Las empresas no pueden trabajar, liberan a su personal, la gente pasa a vivir del seguro de desempleo. Se recompone la economía y vuelven al empleo. En nuestro sistema no tenemos un esquema equivalente y eso, y con la informalidad menos se puede hacer eso. Por eso tenemos que cambiar la regla de manera que poder utilizar a full la mano de obra y poder partir de una situación que vamos a tener que defender la empresarialidad y la generación de riqueza a todo lo que da. En el mientras tanto, hay gente muy, no quiero usar un término grosero, muy desubicada, que está pensando cómo hace un impuesto a la riqueza, como si el problema hoy fuera discutir un tema que es el sexo de los ángeles. No tiene ningún sentido. Lo único que no tenemos que hacer, eso lo dijo bien el presidente Lacalle, es debilitar. Él lo puso en una figura muy, muy gráfica. Él dijo, es como la figura ciclista, en las carreras de ciclismo, el que va al frente del pelotón lleva la chaqueta amarilla, dejémoslo a ese que arrastra al resto en paz, que es lo que hay que hacer ahora. Es hora de bajar impuestos, es hora de auxiliar al sector privado, no es hora de tener delirios confiscatorios, pero bueno, si prevalecen los energúmenos, nos va a ir mucho peor de lo que le estoy diciendo, que ya nos va a ir mal. Pero nos puede ir mal y aprender a salir del problema y salir vigorosamente, como lo hemos hecho en otros tiempos de nuestra historia. Argentina, yo le decía, entre 1890 y 1945 creció más rápido que Estados Unidos. Eso lo podemos volver a hacer. Tenemos que hacer cosas inteligentes. Perfecto, Ricardo. En la misma sintonía de cómo crecer después de esto, Horacio te consulta, ¿considera que va a haber una relocalización de inversiones globales a causa de esta crisis en el mediano y largo plazo? Y de ser así, si consideras que Argentina puede estar en condiciones de recibir siquiera una pequeña parte de esas inversiones. Bueno, si somos inteligentes, astutos y no hacemos barbaridades durante la crisis, seguro. Yo creo que esa lección va a ser sacada. A mí me parece que el haber concentrado exageradamente la manufactura en China, todo el mundo se da cuenta que fue un grave error. Y seguramente pensarán en México, en Brasil, en Perú, en Chile, en Colombia, y a lo mejor en Argentina, en Uruguay, si actuamos con sensatez. Por eso es tan crucial no cometer un error. Digo, mañana van a presentar, o pasado mañana, la propuesta de la deuda. ¿Qué es lo que tiene que hacer Argentina? Argentina tiene que tratar de encontrar una salida. Yo creo que nunca vamos a conseguir términos como los que podríamos conseguir ahora, salvo que propongamos una cosa tan disparatada que sea inaceptable. Entonces, hay un punto que hay que hacer, una reducción muy fuerte de los cupones que tenemos que pagar. Vamos a poner un número. De 6 3/4 que pagamos ahora a 3 3/4. Si nos ahorramos 3 puntos en una deuda de 80, 90 mil millones, es una cifra inmensa. El resto está a tasas más bajas, así que pagaríamos una tasa del orden
del 3%, eso sería un gasto a nivel agregado de orden de 6.000 millones de dólares. Argentina lo puede pagar perfectamente y nos quedaríamos, si somos disciplinados, con una situación muy astuta para eso que usted con tanta inteligencia señala. Yo creo que va a haber una gran relocalización si tenemos un tipo de cambio competitivo, buenas regulaciones laborales, ordenamos nuestro fisco y nuestra moneda, hacemos lo que tenemos que hacer, lo que hizo Carlos Pellegrini en 1890, si hacemos eso, vamos a estar en condiciones de participar de ese proceso de deslocalización, de nueva integración, y vamos a tener aptitud de nuevo, de resurgir cuando todo el mundo creía que habíamos caído en un precipicio sin retorno. Yo creo que eso es posible. Necesitamos aprovechar las circunstancias mundiales con lucidez, con un liderazgo inteligente para leer el mundo, no con anteojera. Ahí va a haber que anotarse en todos los lugares que va a haber ayuda, o sea, con la situación que tenemos, va a haber que estar anotado en todo. Hay 100 países pidiendo ayuda al Banco Mundial, al BID, al Fondo Monetario Internacional, a la Corporación de Fomento. Nosotros vamos a estar ahí en la primera fila, porque probablemente una de las cosas que haya que hacer es aumentar el tamaño de los multilaterales, que estén en condiciones de normalizar y apoyar a países que van a quedar devastados por la crisis, y ahí hay que estar. Hay que estar ahí, hay que estar en ser un buen lugar para localizar inversiones, hay que estar en un lugar donde crean que la crisis fue la oportunidad que necesitábamos para dejar de hacer insensateces. Bien, gracias Ricardo. Paso a leerte una pregunta que nos hicieron en redes sociales, en Facebook. María Lelia Zapata dice, mi preocupación es el tema de los autónomos, los que vivimos de nuestro trabajo diario, por caso, peluqueros, electricistas, plomeros, esteticistas, odontólogos, podólogos, etc. No podemos abrir, no ingresa un solo peso y nos piden paciencia, pero ¿hasta cuándo? Porque si uno no trabaja, no come ni paga impuestos, alquileres y servicios. ¿Qué propondría usted? Sí, bueno, lo primero es que volvamos a trabajar lo antes posible, tomando las precauciones, tomando los cuidados sanitarios, seguramente va a haber un protocolo para todas esas actividades y el mismo problema está en el resto del mundo y no se va a morir el resto del mundo, ni los dentistas, ni los podólogos, ni los autónomos. Entonces, la primera respuesta es que en lugar de la encuesta el argumento sea quedémonos en cuarentena para siempre, que el argumento sea cuanto antes volvamos a trabajar. Segundo lugar, cuando yo decía auxiliar al sector privado, yo estaba pensando hacer alguna transferencia a todos estos sectores, no cobrarles los impuestos, ya sea el pago de autónomo, el pago de monotributo, hasta que vuelvan a la actividad productiva y volver cuanto antes con los protocolos del caso. Pero yo, por ejemplo, creo que la idea de que la cuarentena es popular es porque todo el mundo cree que va a cobrar el sueldo. El día que se hiberne y nadie cobre o cobre una migaja, ahí el voto por volver va a ser abrumador y creo yo que eso no necesita. Ahora, tenemos que diseñar los protocolos que nos mejoren la aptitud para lidiar con los riesgos, la higiene, la ropa adecuada, los mecanismos de, digamos, de interacción que nos preserven. Seguramente habrá que buscar mecanismos de testeo y de tarjetas identificatorias que ha sido testeado, o que se pueda tomar, vio cómo se hace en los aeropuertos, la temperatura. Algún riesgo va a haber que tomar, pero yo creo que hay que volver a trabajar lo antes posible, y es la única solución de verdad que hay. En el mientras tanto, yo postergaría los impuestos de esos sectores y le haría llegar un auxilio del orden de un salario mínimo para que tiren hasta que vuelvan, pero que quieran volver inmediatamente. Perfecto, Ricardo. Tenemos otra interrogante más de José Berkov.
esta vez en el ámbito de política internacional, te consulta cómo piensas que se va a restablecer la relación entre China y Occidente a partir de ahora. Y va a ser conflictiva porque todos sabemos, ahora además se sabe porque Taiwán ha hecho pública la carta de advertencia que le envió a la Organización Mundial de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud, cooptada en parte por el gobierno chino, no respondió a la altura del desafío. Acá hubo un error del multilateralismo terrible, como hubo un ocultamiento durante un tiempo de China de la gravedad que esto tenía. Entonces, a mí me parece que ese hecho va a crear sospechas, es decir, los regímenes donde no predomina la libertad, bueno, nosotros lo sabemos, empiezan a macanear con las estadísticas de precios, de crecimiento, de homicidio, y macanean con las enfermedades. Entonces, creo que va a haber un recelo, sobre todo, yo les diría a todos que sigan el caso de Taiwán, que Taiwán está haciendo público que le avisó a la Organización Mundial de la Salud que se venía una pandemia, que era una neumonía distinta, que había que tener cuidado, y la Organización Mundial de la Salud se demoró 2 meses en reaccionar, en parte para no malquistarse con China, que financia parte de su tarea. Bien, seguimos con la pregunta de Gonzalo Mitre. ¿Cómo cree que va a afectar la emisión que se hizo en marzo y la que se hará en abril en la inflación? Yo creo que parte de la evacuación, usted recuerde que en el esquema que yo tengo hay que absorber parte de eso, pero parte de esa exageración a nivel local y a nivel internacional va a significar un poco más de inflación. El problema es cuánto es ese poco más. O sea, yo creo que la inflación este año va a ser más alta que el año pasado, recuerde usted que fue 53%, y si no hacemos algo muy importante, el año que viene tenemos 3 dígitos. O sea, es un proceso, pero es un proceso muy parecido al que se vivió en la década del 80, usted lo recordará, que teníamos 3 dígitos y el primero no era la unidad. Es el riesgo de que la única política sea la emisión monetaria, es un sendero explosivo. Ya lo hemos vivido eso. Bien, tenemos una pregunta de Carlos Stetler. ¿Ve un riesgo de hiperinflación y de riesgo social? Veo un riesgo de gobernabilidad. Yo, más que el temor al autoritarismo, le tengo a la ingobernabilidad, porque la situación va a ser muy, muy delicada hacia mayo. Veo una aceleración de la inflación. Para que se den las condiciones de hiperinflación, se necesita un tiempo. Acuérdense ustedes que nosotros empezamos a tener inflación de 3 dígitos en 1975, con el rodigazo y el fracaso del gobierno populista de ese entonces, que terminó en una explosión, y tuvimos 15 años, 14 años de mega inflación, de una inflación de 3 dígitos, de los cuales primero no era la unidad, pero el proceso para llegar a una hiper no es tan sencillo. Obviamente uno la puede acelerar, pero mi impresión es que primero va a haber un escalón en 3 dígitos. Si no se revierte eso, si no se actúa, si no se toma conciencia de los problemas que después de esta peste, con la caída del nivel de vida, tenemos que hacer un esfuerzo de consolidación fiscal, de cambio en el diseño monetario de Argentina, de cambio en las regulaciones laborales, de cambio en el peso del Estado, el riesgo que vayamos en una deriva de creciente gravedad está ahí. Vale, Ricardo, No tenemos ya inmediatamente. algunas de las últimas consultas. Marcelo Estañeto te consulta. Está clarísimo que hay que reducir el gasto público y trabajar en serio. Es lo que más me preocupa. No veo que la dirigencia actual tenga capacidad ni intención de hacerlo. En el corto plazo, ¿cuál es, a su entender, el papel de los argentinos que queremos revertir nuestro futuro sin esperar hasta las próximas elecciones? Hay algunas herramientas y de existir, ¿cuáles? En el corto plazo hay que crear la opinión pública.
o sea, en todos los medios, en las redes sociales, organizarse para que haya una alternativa política inteligente en la próxima elección, hay que organizarse en el debate, pero creo que va a ayudar mucho la realidad, o sea, la realidad nos va a ofrecer alternativa. Ahora, es verdad que la dirigencia política viene de crearnos, yo diría, casi 50 años de un gran descalabro, y tienen ideas que están asociadas a que ese descalabro era favorable, con legislaturas que nos cuestan 6, 7 veces más que sus equivalentes de los países desarrollados, con un sobreempleo a nivel público intolerable. Todo eso es cierto. Yo creo que la realidad va a imponer cambios muy grandes, como la realidad le impuso a Alemania y a Japón cambios en la posguerra dramático, nos va a imponer cambios. Una hipótesis es que usted no pueda cambiar, que nuestro liderazgo no pueda cambiar y que los que pensamos distinto no nos podamos organizar y reemplazarlo. Bueno, en ese caso el riesgo que yo veo es que nos volvamos un Estado fallido, o sea, un colapso productivo de una magnitud extraordinaria, porque si usted, en el momento que sufre una terrible crisis como esta, en vez de reaccionar y corregir su fragilidad, sus debilidades, lo que hace es acentuarla, bueno, ahí entra en una pendiente muy negativa. Ahora, a veces las crisis crean la oportunidad, el criterio, la racionalidad para cambiar, y me parece que esta va a ser esa oportunidad que va a requerir seguramente un reemplazo del liderazgo que tenemos, y eso yo creo que va a ser parte del proceso político. Parte de esa responsabilidad es nuestra. O sea, somos capaces de generar una alternativa política que no nos lleve al fracaso del gobierno anterior y que no tenga los rasgos populistas de este liderazgo. Bueno, ese es un desafío. Tenemos que tener la lucidez, la firmeza, la voluntad de lucha. Yo debería estar retirado y dedicado a cuidar mi salud. En lugar de eso estoy organizando reuniones en toda la República para persuadirlo de que la crisis es también una oportunidad, y en esa oportunidad tenemos una salida si actuamos con la energía y la voluntad y la lucidez necesaria. Bien, quedan 2 preguntas, vamos a leer la de espectador anónimo. A las 6:10 dice, la obra pública y la construcción de viviendas en particular podría ser una salida de tracción de un sector importante en la economía. Digo construcción de viviendas porque la obra civil es la que más ítems tiene del sector construcción. Ahí clave va a ser reconstruir el mercado de capitales, porque eso es cierto si tenemos un mercado de capitales que hace que esa actividad sea autosostenible. Piensen ustedes que nosotros entre 1970 y 71 y 2019, el FONAVI gastó 100 puntos del producto y no queda nada, porque esa plata la disipamos en la inflación, en no recobrar los recursos. Si diseñamos un sistema que la construcción de obra civil, la vivienda, se repaga en su totalidad con un plazo muy largo, eso va a ser un factor decisivo, reconstruir el mercado financiero, el mercado de capitales, la creencia de los argentinos en que no los van a robar más los gobiernos. Un gobierno que defaltió 9 veces, que confiscó los depósitos 5 veces, que le robó a los fondos de pensión los recursos para las futuras jubilaciones. Tiene que haber una conciencia que eso se repudia. Si todo eso se repudia, si en vez de vaciar todo lo que debía ser, si hoy el FONAVI tuviera 100 puntos del producto, de haber prestado a cero, simplemente pagando lo que se les dio, hoy tendríamos un programa de vivienda que sería 5 o 6 veces el mejor programa histórico que tuvimos. Lo disipamos, nosotros impedimos, por mala conducta, por inflación, por no pagar la deuda, disipamos lo que es la gallina de los huevos de oro. Hay que reconstruirla.
Hay que reconstruirla con, bueno, como mis abuelos inmigrantes, con un esfuerzo. Yo siempre me acuerdo que mi mamá me decía que el abuelo siempre trabajó 70 horas semanales, nunca lo vio descansar, descansaba los domingos a la mañana que iba a misa. Bueno, vamos a tener esa mentalidad, eso es lo que es crucial en el futuro. Entre otras cosas, mi abuelo se dedicaba a construir casas. Y ¿cómo lo hacía? Con un ahorro enorme, porque pensaba que eso era lo que le iba a financiar su vejez. Eso era su mecanismo. Digo, somos capaces de reconstruir el mercado de capitales, somos capaces de reconstruir la idea que las deudas se pagan, las de adentro, las de afuera. Somos honestos de nuevo. Yo veo una perspectiva espectacular para la construcción. Bien, Ricardo. Te consulta José Frías. ¿Por qué Cristina se mantiene en silencio? ¿Está esperando que la bomba reviente para surgir o la tienen callada? No, yo tengo la sensación que ella es solidaria con el gobierno. Está su hijo, su cuadro, los que gobiernan son ellos. Ella está metida en ese barco. Digamos, si uno tuviera una observación de decir, ¿por qué no cerramos la frontera antes? Y no la cerramos porque ella tenía que volver de Cuba. Si hubiéramos cerrado antes, menos riesgo hubiéramos corrido. Ella está en el barco no es para ella que va, si esto entra en crisis, no es para ella que va el problema. Se lo lleva y ella es responsable, ha sido la nominadora. En todo caso, si hay un problema con el presidente, que hay gente que cree que es el vicario. Ella está en ese barco, está su hijo, están sus amigos, los ministros son de ella, los gobernadores son de ella, está todo ahí metido. Están al frente. Y yo no estoy diciendo esto para atribuir costos, estoy diciendo seamos realistas, entre otros ella. Seamos realistas, enfrentamos una circunstancia, ustedes habrán visto que hay poco énfasis en calificaciones, yo no tengo prácticamente ninguno, traté de marcar los errores nada más, pero con un afán constructivo. Creo que los países que enfrentan esta circunstancia tienen que enfrentarlo con una enorme cohesión nacional. Yo tengo una gran admiración por el extraordinario discurso que hizo Angela Merkel diciendo que en una sociedad libre se pueden enfrentar estos problemas. Lógicamente hay que hacerlo en el marco de las instituciones, informando y explicando por qué hacemos cada cosa, porque eso es ese diálogo en la naturaleza del sistema democrático. Yo no creo que haya nadie especulando, es muy grave lo que nos está pasando para que alguno crea que va a poder capitalizar los errores. Yo no creo eso. Sí creo que nos tenemos que organizar los que nunca hemos estado de acuerdo con el régimen populista, porque esta crisis política nos hiere profundamente, y como nosotros somos los que trabajamos, somos los que pagamos los impuestos, esta vez nos tenemos que organizar para que no nos sigan haciendo barbaridades. Bueno, última pregunta de Juan Coria. Para las próximas elecciones parlamentarias, ¿es posible presentar candidatos en todas las provincias que representen las ideas liberales? Yo creo que sí, y yo iría más amplio que las ideas liberales. Yo iría a un frente que defienda la democracia pluralista, la tolerancia, la iniciativa privada, la sociedad abierta y un discurso de concordia para el país. Porque nosotros, en última instancia, soñamos con construir una sociedad en la cual se pueda convivir en paz, en unión y en libertad, manteniendo nuestro disenso. Sí creo que es vital que los liberales hagan un singular esfuerzo, pero no para aislarse o ser una secta, sino para ser el motor, el impulso, la lucidez, como lo hemos sido históricamente, de los mejores tiempos de nuestra historia, con Alberdi, con Alem, con Alvear, con Pellegrini. En los momentos que este país funcionó, fue cuando tuvimos esa lucidez de integrar esas huestes mayoritarias, poniendo el sustento conceptual, las iniciativas y la idea que hicieron a este país grande, y también es verdad, a nivel internacional, el mundo que se diseñó en la posguerra, fue un mundo de ideas liberales, fue un mundo
de integración, de competencia, de tolerancia, de respeto a los derechos humanos y civiles, de creación de oportunidades, de saber que cuando competimos, cooperamos, y de saber que no está en eliminar al otro, en el odio al otro, en la antinomia, el camino del futuro. Por eso creo que necesitamos ese frente mucho más amplio que el de las ideas liberales, pero donde los liberales cubran ese rol esencial que le ha dado su justificación en la historia y que le ha producido tantísimas buenas noticias a la humanidad. Me voy a despedir de ustedes repitiendo una frase de mi abuela que a mí siempre me impresionaba mucho porque me devolvía ese optimismo visceral de la civilización hebreo-cristiana. Ella decía, con las limitaciones de su lenguaje, las puertas del infierno no prevalecerán, después de las grandes y terribles tormentas sale un arco iris. Y yo digo a todos ustedes, alistémonos, galvanicémonos, para poder marchar hacia ese arco iris, a cruzarlo, entonando los himnos de la libertad. Le haremos un enorme favor a nuestra patria, a nuestra gente, a los más desvalidos, si actuamos con esa lucidez. Un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias.